México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 10ª parte. Polvos de aquel lodazal convertidos en pantano. Sección 8. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Celebraron el derrumbe del proyecto de emancipación metahistórico malogrado, ignorando la permanencia y exaltación del monstruo maquillado del liberalismo democrático en ruta de empeorar la condición, el estado del mundo. El imperio más maligno había triunfado. Rusia, Ucrania, Georgia, etcétera, etcétera, estaban para empobrecerse, probando la libertad que el capitalismo decadente les endilga, solventándose solo con la explotación de sus recursos naturales a mayor intensidad. La Unión Soviética habría de quedar finiquitada en diciembre de 1991, pero ya podían proceder a celebrar su fracaso. Fracasaba la ostraca, el régimen cerrado y sus satélites símiles, carentes de la dinámica mercantil y de sus incentivos monetarios, a como se dan en la sociedad industrial y de supermercados, misma dinámica nociva que se debe suprimir si es que la humanidad aspira a sobrevivir. Pregoneros del libre mercado. Su triunfo era exaltado por ideólogos que hacían creer que la naturaleza del capitalismo era superior. No solo en los rubros productivos y mercantiles, incluían pretenciosos, una supremacía social y ética implícitas. El camino al desarrollo total estaba abierto. La sociedad abierta triunfante por todo el orbe promovería una nueva era de bienestar generalizado. El capitalismo perfeccionado extendería sus beneficios sin necesidad de alternativa alguna, por ser intrínsecamente insuperable. Por debajo de este telón superficial, fuera de la mirada del público, se desarrollaba otra historia. Sus personajes centrales eran y siguen siendo la desigualdad creciente y la inestabilidad intrínseca que se inscribe en el código genético del capitalismo. Sus comparsas son bien conocidas: la corrupción y la codicia, que alcanza niveles criminales. Este lado oscuro y oculto del capitalismo era el triunfante y sabría cobrar provecho con su extensión imperialista, ejerciendo una expansión desenfrenada y procediendo a aplicar las reformas neoliberales que intensifican la explotación-expoliación. Toda vez que el otro maligno había desaparecido, ya no tenían por qué cuidar las apariencias. Los capitostes dejan de preocuparse por darle un nivel de vida decoroso a las mayorías. Por lo tanto, el welfare state podía desmantelarse. La libertad conseguida o amplificada no venía a ser otra cosa sino el libertinaje de la casta plutócrata que con la instauración de regímenes neoliberales incondicionales e incontrastados pasan a realizar la cremata bancario bursátil de corte escandalosamente usurero. Así, las tristemente célebres reformas estructurales seguían su curso, destruyendo los sistemas de protección de la clase trabajadora y eliminando cualquier reglamentación que pudiera obstaculizar el tránsito de capitales. Esta apertura a los flujos de capital habría sido el sueño del capital financiero desde el colapso del sistema de pagos internacionales de Bretton Woods. También era el umbral de la larga hilera de crisis que se desarrollarían en la década de los 90. Promoviéndose la penetración del capital ágil, desregulado y empleando una ingeniería bursátil propia del banksterismo que da lugar a la bestial acumulación del capital ficticio y a la brutal expoliación de los recursos naturales y del trabajo. ¿Qué festinaban los intelectuales mercenarios del capital con su psicofante jolgorio en todo el mercado mundo? El punto de no retorno de la crisis terminal del sistema mundo capitalista. El advenimiento del libre desarrollo de la bestia triunfante, de la auténtica dictadura perfecta, imponiendo un dominio total en visos de llegar a ser totalitario y dando marcha sin retorno a la crisis definitiva. Entonces, experiencia de la libertad de mayor explotación, vuelta a lo peor, recrudeciéndose las actividades sistémicas y las estructuras de dominio consolidadas y sin alternativa a mediano plazo, en lo que estamos.
El fin de la URSS, la caída del muro de Berlín, las invasiones a Granada, Panamá e Irak con la guerra del Golfo, retomando la actitud belicista norteamericana que se había cohibido con el síndrome de Vietnam, no auguraba una mejor etapa, sino la del imperialismo desenfrenado. En definitiva, la caída de la URSS como desperfecto socialista les despejaba el terreno a los atlantistas para la dominación neoimperialista que el neoliberalismo viene a impulsar, y aquello no era para festinarse. La dominación capitalista tendería a recrudecerse y el sistema capitalista en su funcionamiento no haría sino descomponerse más y más. Tal noción era avisorada por aquellos días por Paul M. Suessy, el connotado marxista estadounidense. Dudo seriamente que 1989 represente un momento de cambio importante para el capitalismo. Es evidente que Europa Oriental está regresando al estado que tenía entre las guerras. Parece que algunas partes de esta región se latinoamericanizaron, en tanto que otras se integran al subsistema capitalista europeo. En lo que al sistema capitalista se refiere, sus contradicciones internas difícilmente se verán afectadas. Como saben quienes observan con atención la escena mundial, estas contradicciones, igual que en el pasado, siguen multiplicándose, y todo indica que en un futuro poco lejano madurarán una o más crisis serias. Proceso 721. Lo que tenía que cambiar era el capitalismo imperialista, que triunfante no haría sino agudizar su dominio, empezando su ofensiva con la guerra del Golfo y prosiguiéndola en los Balcanes, desmembrando a Yugoslavia, el último intento de socialismo en Europa. Y para América Latina, qué festinar. Se reconfirmaba su posición geopolítica de patio trasero de la potencia hegemónica. Disputa entre dos laureados literatos, disertando sobre la mejor dictadura habida y por haber. Si Mario Vargas Llosa tuvo la ocurrencia de decir la frase afortunada que tanto pegue tuvo al describir el sistema político mexicano como la dictadura perfecta, dicha tal frase célebre en el coloquio detonó la polémica a flor de piel por parte del anfitrión. Esto fue que a Octavio le disgustó de suma manera su ocurrencia, no pudiendo menos que proceder a refutar tal inexactitud, porque corrigiendo al novelista peruano y ya fracasado presidente neoliberal, en México no hemos padecido una dictadura militar desde hace más de medio siglo, y originalmente Mario Vargas habló de dictaduras militares en su intervención. Replicó Paz. Y continuó diciendo, a diferencia, si hemos tenido la hegemonía de un partido, ese partido no ha suprimido la libertad en México, pero sí la ha manipulado y la ha controlado, a través del control de la dirección de las uniones obreras y de las uniones campesinas, se ha mantenido en el poder por medio de una astuta, inteligente política de concesiones mutuas. Pero este partido también ha conservado la sociedad civil. La sociedad civil no ha desaparecido. Esta es la gran diferencia con las revoluciones comunistas en Europa Oriental. Y tampoco es un partido puramente conservador, como es el caso de Franco, o basado en las botas de los militares, como las dictaduras del sur, bien pudo añadir don Octavio. Faltándole precisar la tarea represiva del partido autoritario, a menudo llevada a cabo cuando la oposición se externaba más allá de su farsa democrática. Caso de los ferrocarrileros hacia 1960-61, los médicos en el 64, los estudiantes en el 68 y el 71, la llamada Guerra Sucia de los años 70. Mas no faltándole razón si se precisa el hecho de no llegarse al dominio de los militares, sino que estos, desde el triunfo precisamente del partido, han estado al servicio de la clase política, distinguiendo asimismo la diferencia para con Centro y Suramérica que representa la revolución agraria, fincando un orden político civil y solventando la problemática de fondo de la explotación del campo y la tenencia de la tierra. Así y fuese de manera parcial y temporal, no siendo el caso en el resto de América Latina. Acontecimientos sociales relevantes más
que lo otro dicho por Paz, de entroncarse con el pasado antiguo, para tener un folclore y una fisonomía que acepte lo prehispánico, que no pasó de reivindicar lo prehispánico como ideología nacionalista, pero sin hacerle justicia a los descendientes de aquellas etnias, para hacer un mero manejo ideológico convenenciero. No desentonando con el momento libertario que se vivía, Paz considera que el emblema del Estado mexicano fue su gigantismo y su participación excesiva, haciendo de él un Estado usurpador en la economía, ocupando lugares que no le correspondían, lo que revela su celo liberal, tornándose en neoliberal por el momento que vivía a la sazón el país. Tal y como el propio poeta lo señala al referirse al régimen actual, en el que el Estado se retira emprendiendo una política valiente de privatizaciones, y para que los invitados se cerciorasen de que el nuevo rumbo emprendido por el añejo PRI iba en serio, llevó a los participantes a comparecer ante el presidente, presumiéndoles su liberalidad, quien se presentó a sí mismo como la encarnación de la modernización y como un reformador liberalizador. Paz parecía decir, ahí está el liberalismo en acción. La desnacionalización de los bancos y los teléfonos libera al sistema político de sus obstáculos. Empero, en aquel entonces todavía había un límite. Desnacionalizar a Pemex resultaba imposible. Salinas lo dijo. Bueno, imposible de momento, de manera total y abierta. Pero ¿qué tal poco a poco y parcialmente? Hasta que llegase el momento apropiado y la privatización gradual concretase en el petróleo que no se privatiza, pero se permite la participación de las transnacionales en su explotación y exploración. Meros subterfugios de una privatización velada que Quique Peña está por rematar. Por supuesto que en aquel momento el fanático fundamentalista de Mario Vargas no le parecía suficiente la salvaguarda. Aquello era un impuro proceso de liberalización. No se trataba de una política resueltamente thatcheriana. Las escopetas tirándoles a los patos. Pero una bala perdida disparada por un pato le propinó al escopetero, que Cornelius Castoriadis, dirigiéndose en francés a Mario, le espetó la verdad evidente que el panegirista neoliberal no ha querido comprender o admitir en toda su vida de embajador y frustrado presidente proimperial. La concepción decimonónica de la propiedad privada inexacta que maneja el escritor peruano. Castoriadis le explicó nuevamente que la propiedad privada no es el propietario en pequeño, sino los grandes consorcios como la Ford o la Mitsubishi. Otra evidente gran verdad que los neoliberales prefieren ignorar. Pudiéndose añadir ExxonMobil, General Motors, General Electric, United Fruit, etcétera, etcétera. Pero el peruano, como buen propagandista de derecha, vendido a los poderes fácticos, padece una ceguera propia de los encandilados del sistema, empeñados en que la humanidad desgarrada por la hegemonía imperialista acabe por precipitarse al abismo. Volviendo a la disputa por la dictadura perfecta que padecía y sigue padeciendo México, resultó que Paz no se portó generoso a la hora de referir las violaciones a las leyes democráticas cometidas por el partido, contemporizando con el salinismo. Por ejemplo, los fraudes electorales era como si no fuesen una constante que se prolongaba hasta ese sexenio. Olímpicamente, desde su Olimpo, Paz ignoraba el escandaloso fraude electoral que llevó a Salinas a la presidencia. Para tener a bien recrudecer su política proempresarial y privatizadora, pero como a Paz eso le agradaba, pues ¿qué problema? ¿Cuál es la afrenta? La omisión cometida por Octavio Paz revela su componenda con el salinato. Empero, para Paz, el PRI estaba condenado a desaparecer si no se democratiza. En la misma entrevista que le concedió a Oppenheimer, Paz ya había vaticinado que en un próximo futuro en México se establecería el bipartidismo, con un partido liberal de tinte socialdemócrata y otro conservador, que podía ser el PAN. Error de cálculo. El PRI se transformaba, dejando de ser un partido nacionalista, venido a menos, para ser uno liberal, mientras que el PAN se degeneraba conforme se hacía del poder público, mientras que la democracia, como siempre,
seguía siendo una falsedad. Una vez que terminó la reacción inmediata de Octavio Paz, Mario Vargas contraargumentó: yo he venido pensando desde hace tiempo que México no escapa a la tradición de las dictaduras latinoamericanas, exceptuando la democratización actual, que por supuesto soy el primero en celebrar y en aplaudir, sí, tratándose de una democratización privatizadora, como todos los que creemos en la democracia, porque hay que ser muy crédulos para llamar a esto democracia. México encaja en esta tradición, con un matiz que es más que agravante. México es la dictadura perfecta, no la comunista, no la estalinista, no la castrista, la priista, porque es la dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer que no es una dictadura, pero tiene de hecho, si se le escarba, todas las características de la dictadura. La permanencia, no del hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia.